Bien, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Y continuamos con la Sura Al-Buruj. Habíamos comenzado Suratul Buruj, las constelaciones, habíamos definido el título, y es una sura revelada en la Meca que consta de 22 ayat o 22 versículos, y es en el orden que nos aparece en el Sagrado Corán, la sura número 85 del Sagrado Corán. Muy bien. Y hemos llegado a esta parte que dice en la ley número 4. Dice, Bismillahirrahmanirrahim, Qutila ashabul ukhdud, que perezcan los, o malditos sean también, o mueran, también podemos decir, los autores del pozo, los compañeros del pozo, o del foso también, los poseedores del foso, podemos dar los autores del foso también, la gente del foso, como dice allí en el Sagrado Corán. Muy bien. Entonces llegamos a esta parte en donde nombra Ashabul Ukhdud. Vamos a ver qué son, primero qué es Ukhdud, ¿sí? Ukhdud es el foso, es un foso, una gran zanja también podemos decir. Su plural es Ahdadid, y esta palabra dice deriva de Hadd, que significa un surco. ¿El surco? ¿Cuál surco? El surco inferior de la nariz, o también puede ser como dicen las fosas nasales, ¿no? Entonces aquí dice que hay una discrepancia entre quiénes fueron los personajes, digamos, que intervinieron para que se hable de esta historia. O sea, este Ashabul Ukhdud, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los que hicieron el pozo y quiénes eran los que cayeron dentro del pozo, que tiene un fuego tremendo, según el Sagrado Corán? Entonces, hay una gran discrepancia. Lo correcto es que, bueno, que hubo un grupo de creyentes que no querían renunciar a su fe y que fueron castigados de esta manera, y que mantuvieron su fe y se martirizaron y fueron quemados en un foso. Ahora vamos a ver bien cuáles son las versiones que hay, si esto sucedió en la época del profeta, si sucedió en la época de Moisés, qué dicen los hadices, qué dicen las narraciones y qué podemos sacar del tema. Pero bueno, aquí utiliza también, vamos primero a las palabras que utilizan estas leyes y después vamos a la historia en sí. Entonces utiliza la palabra waqud, que significa algo inflamable, algo que quema mucho, podemos decir también, como si fuera una gran fogata, por ejemplo, ¿sí? Algo que consume con el fuego. Entonces, en esta expresión, cuando dice Zatul Waqud, significa que es algo que en sí mismo posee la capacidad de quemarlo todo, digamos. O sea, es un gran fuego, un fuego en abundancia, que puede consumir todo. Entonces, bueno, aquí lo que va a hablar es de las torturas y la crueldad que pueden llegar a tener los enemigos de la fe para con los creyentes. Y esto es algo que se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad, que incluso hoy día se sigue repitiendo. Hoy día se siguen asesinando personas inocentes por su fe. Lo han hecho en la época de Moisés, lo han hecho en la época de Abraham, lo han hecho en la época de Jesús, lo han hecho en la época de los imames. Y a lo largo de la historia del Islam también, muchos de los musulmanes han sido torturados, masacrados, por mantener su fe también. La semana pasada hacíamos mención a la taqiyya, al disimulo de la fe, que es algo que es lícito
Pero muchos musulmanes han decidido mantener su fe, luchar. Bueno, una persona que hace taqiyya no es que renuncia a su fe, sino que en apariencia oculta su fe, digamos, para no ser torturado, no ser asesinado, cuando corre un verdadero peligro, ¿no? Pero en la historia del Islam hay muchos grupos de los musulmanes, incluso grandes comunidades, grandes ciudades completas, que han sido víctimas de torturas por mantener la fe islámica. Un caso muy famoso y que realmente se debería hablar más, sobre todo en las escuelas, porque nos toca de cerca, digamos, por nuestra cultura, es el caso de Al-Ándalus. A medida que los cristianos iban avanzando en el territorio islámico, porque ellos hablan de una reconquista, pero en realidad ellos conquistaron Al-Ándalus, entonces hay un común denominador que es la tortura para convertir al cristianismo. Y esto se hizo oficial con los reyes católicos también, en donde la Santa Inquisición se establece y con orden también de la Iglesia, o permiso de la Iglesia, y los musulmanes fueron torturados de las peores maneras y hasta ahora en los museos están los elementos de tortura, de tormento, que utilizaban. Uno de ellos, para que nos demos una idea, porque siempre el fuego está presente, lamentablemente, además de la hoguera, era un gran toro de bronce en el que metían a una persona adentro y entonces ponían fuego debajo y este se funcionaba como un horno, ¿no?, de bronce, entonces empezaba a subir la temperatura y la persona adentro se asaba. Y este era el castigo que tenían para los musulmanes que no querían aceptar convertirse al cristianismo. Y miles se convirtieron al cristianismo y hoy miles también de españoles no tienen idea que sus ancestros fueron musulmanes y que han sido obligados a convertirse de esta forma. Entonces, como podemos ver, esto estuvo presente siempre en la historia y el Corán hace mención también a este tipo de castigos, podemos decir, o este tipo de atrocidades, digamos. Entonces, o de torturas. Vamos a definir, o tratar de definir, quiénes fueron estos Ashabul Ukhdud. Muy bien, es un suceso histórico que no se puede negar porque está presente en el Sagrado Corán, pero también se puede decir que haciendo esta mención el Sagrado Corán puede que esté haciendo referencia a todas esas formas de tortura de las que fueron víctimas los creyentes a lo largo de la historia. Pero parece que puntualmente habla de una historia, esto es una teoría y algunos lo presentan como una posibilidad, que se atribuye a uno de los reyes del Yemen, del sur de Arabia. Este hombre se llamaba Zunnawas. Entonces dice que este hombre se convierte al judaísmo y entonces luego ve que en la región hay, en el norte de lo que es el Yemen, o esta tierra conocida como Najran, dice que se entera de que hay gente que se convierte al cristianismo. Y entonces los manda a buscar y dice que para ellos, si no aceptaban renunciar al cristianismo y se hacían judíos, tenía un castigo de esta forma. Dice que hizo cavar unos grandes pozos y entonces dice que los hizo llenar de leña encendida, y que llegó a matar alrededor de 20.000 personas de este pueblo y dice que algunos incluso los descuartizó para obligarlos así a convertirse al judaísmo. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Uno de ellos quedó vivo y logró escapar y entonces llega hasta la corte del César en Bizancio y le comenta lo sucedido y el César le dice que vaya y que le dé esta noticia al rey de Abisinia, al Negus, que era también, como sabemos, un gobernante cristiano y religioso, ¿no? Cristiano. Entonces,
este hombre, cuando escucha el Negus, cuando escucha la historia, no duda en tomar venganza y prepara un ejército y toman estas tierras del Yemen y las anexan a su territorio. Entonces, en apariencia, esta historia que nombra el Corán o estos Ashab al-Ukhdud están relacionados a esta historia principalmente, pero bueno, también se han dicho otras cosas. Por ejemplo, hay otro relato en donde en Siria sucedió algo similar, en donde un grupo de creyentes fueron arrojados a un pozo y que eran seguidores del profeta Daniel. Perdón. Entonces, bueno, más allá de quién fue o quiénes fueron o en qué época fue, siempre, como dijimos, está esta historia en común de aquellos que hacían fosos y prendían fuegos a los enemigos y aquellos que no querían renunciar a su fe, y que los creyentes han sido castigados de esta forma. Ayer veíamos y realmente yo quedé muy choqueado por lo que vi, porque uno a veces tiene fe en la humanidad, ¿no? Y sigue teniendo fe en la humanidad, por supuesto, pero cuando vemos lo que sucedió ayer con esta periodista que asesinaron en Palestina y la forma en que castigaban y golpeaban a quienes llevaban el cajón con su cuerpo, o sea, ya la mujer ya estaba muerta, ya la mataron a una periodista y bueno, no se conforman con eso, ya ni siquiera se puede enterrar en paz, que van y golpean con palos a los que portaban el cajón que tenía el cuerpo de esta mujer. Y realmente uno cuando ve estas cosas dice, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano cuando no tiene guía, no? Entonces no nos extrañan estas historias también, de cómo puede ser que un grupo de personas sean quemadas vivas, obligadas a que renuncien a su fe. Bueno, hace también, cuando dice que perezcan o que mueran los autores del foso, o los, también podemos decir los poseedores del foso, los dueños del foso, la gente del foso, de este fuego que no se apaga, que es grande, Waqud, dice que están sentados ellos a su alrededor presenciando lo que hacían a los creyentes. Entonces se puede decir que sucedía lo mismo, ¿no? Un grupo se encargaba de prender fuego a los creyentes y otro grupo se encargaba de observar. Y hoy el mundo también está observando lo que sucede en Palestina y lo que sucede con el pueblo palestino. Y nosotros realmente tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si nosotros somos meros observadores de lo que sucede, también podemos ser como estos, Ashab al-Ukhdud. Nosotros mismos no tenemos que ser observadores, nosotros tenemos que ser denunciantes, tenemos que estar en contra. Todo aquello que se haga en contra de los creyentes, sean quienes sean los creyentes, esta mujer era cristiana, no era musulmana, uno debe realmente ser firme y en la medida de sus posibilidades denunciar, levantarse, levantar la voz, luchar. Es muy importante. El creyente no tiene que quedarse quieto, digamos. Muy bien. Entonces, ahí sigue la ley ya. A ver dónde estamos. Perdón. La ley siguiente. Wama naqamu minhum. Ajá. Y solo se vengaron de ellos. Muy bien. Aquellos que creían en Dios. Bueno, me cuesta ver un poquito, lo voy a mirar de acá. Poderoso y digno de alabanza. Muy bien. Es decir que esta palabra naqam
significa vengarse, o viene de ahí la palabra intiqam, que es la venganza. Entonces dice que efectivamente el único delito de esta gente era creer en Dios, que es único y merecedor de toda la alabanza, y entonces, bueno, obviamente esto no es un pecado, pero dice la palabra naqam, que utiliza aquí, o naqamu, viene de naqam justamente, y de allí viene intiqam, la venganza. Y que dice naturalmente, un castigo semejante se lleva a cabo solo por la realización de un delito gravísimo. Entonces, en este caso, ¿cuál es el delito, no? Subhanallah. Y volvemos a lo mismo, ¿cuál es el delito que puede cometer una periodista al informar, o un joven que está defendiendo su territorio, que arroja una piedra? Hoy vemos que el mundo lamentablemente está dado vuelta. Y hago mucho énfasis en estos temas que suceden hoy porque el Corán mismo nos lleva a la reflexión, ¿no? Entonces, bueno, Allah subhanahu wa ta'ala apoya a los creyentes, y lejos está de un verdadero creyente permanecer en silencio y permanecer observando este tipo de torturas que hoy mismo sufren otros creyentes. Muy bien. Otra de las grandes enseñanzas que tenemos aquí en esta historia y en este capítulo, y que el capítulo hace mención, justamente habíamos dicho en la primera clase, para mantener firmes a los creyentes y que sea un respaldo la resistencia de los creyentes, es justamente el ejemplo de resistir para resguardar la fe. Esto es muy importante. Entonces, como podemos ver a lo largo de la historia del Islam, hubo gente que ha sacrificado su vida, hubo gente que se ha mantenido firme, y hubo gente que ha alcanzado el martirio, y el martirio no es más que, ni más ni menos, podemos decir mejor, que dar la shahada, como se dice, el shahadat, digamos, es el martirio, es dar la shahada, es dar el testimonio de fe con la propia vida de uno. Es decir, que cuando la presión llega al límite, como estos creyentes que fueron arrojados a un pozo por no renunciar a su fe, entonces cuando llega a un límite, la persona no se quiebra, el creyente no se quiebra, el creyente continúa, el creyente sigue. Lo mismo sucede hoy en el mundo en general, y creo con más presión en el mundo occidental o en el mundo no islámico que en el mundo islámico, para los musulmanes y sobre todo para los jóvenes musulmanes, en donde toda la sociedad, digamos, es de alguna forma una tortura para el creyente. Por supuesto no estamos hablando de tortura física, sino de una tortura cultural, una tortura psicológica. Hoy el mundo está cargado de falsedad, de falsos ídolos, de falsos caminos, de distracción, y todo eso ataca principalmente a los jóvenes y a los musulmanes que no viven en el mundo islámico, como nos toca a nosotros. Entonces nosotros también debemos resistir, debemos resistir, y no debemos ser, digamos, dejarnos vencer y terminar convirtiéndonos en los que quieren convertirnos. Estas historias que relata el Sagrado Corán, particularmente esta historia, pertenece a una época donde si uno no renunciaba a la fe, podían hacer una gran masacre. Hoy también existe este tipo de cosas, pero no es lo más común ni lo más general. Sin embargo, hoy tenemos otro tipo de accionar de parte de los enemigos de Dios. Ya la guerra no es siempre con armas y cuerpo a cuerpo, digamos, sino que hoy es una guerra cultural, hoy es una guerra espiritual, y hoy tenemos que resistir. Estamos ante el fuego que nos proponen, que es el fuego del infierno por un lado,
y por el otro estamos ante la salvación. La salvación es continuar en el Sirat al-Mustaqim, continuar en el camino recto, resistir hasta el último momento de nuestras vidas, como hicieron estos Ashab al-Ukhdud, o sea, no Ashab al-Ukhdud refiriéndome a los que prepararon el pozo, sino a los que fueron arrojados en él. Y de la misma forma que han valorado de manera certera el mismo regalo que Dios les dio, que es la creencia en Dios y la conexión con Dios, y no se dejaron ni seducir por las trampas o por aquello que les ofrecían al principio, ni se dejaron doblegar por las amenazas que vienen después, porque siempre esto viene así: primero ofrecen amistad, primero ofrecen dinero, popularidad o lo que fuera, y después te destruyen. Hoy no sucede eso mismo en el mundo en el que vivimos, y entonces el creyente debe mantenerse firme. El creyente no puede dejarse doblegar. Entonces esta, como habíamos dicho al principio, esta sura lo que nos muestra es eso, que el camino del martirio es preferible al camino de la humillación, al camino de el desvío, y que la persona debe hasta último momento mantenerse firme. Ahora, ¿qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con los que torturan, los que asesinan, los que presionan, los que queman, en este caso los creyentes? ¿Ellos acaso quedan impunes? Porque si nosotros tenemos que resistir, y en este caso, por ejemplo, alcanzar el martirio es mejor, digamos, que convertirse en algo similar a quienes atacan a los musulmanes, entonces, ¿qué es lo que pasa? El mismo Corán nos responde, dice: Innal ladina fatanau al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabun jahannam walahum adhabul hariq. Por cierto que quienes torturan a los creyentes y a las creyentes y no se arrepienten luego, sufrirán la pena del infierno, así como el castigo del fuego. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala entonces nos está asegurando que aquellos que infringen este tipo de castigos en contra de los creyentes reciben un castigo similar o peor. Mejor dicho, peor, pero de la misma forma. Un castigo con un fuego tremendo, digamos, con un fuego abrasador, con un fuego que no se compara con el fuego de este mundo. Dicen, una chispa del infierno puede hacer quemar todo el mundo y lo que conocemos de él, el mundo material. Entonces, esto también es algo que al creyente debe darle una paz, un sosiego interior, ¿sí? Que nada queda impune, que uno por eso debe resistir, porque al resistir uno sabe que uno va a llevar el gran premio de resistir y que de todas formas el zalem, digamos, el opresor, va a ser castigado. Muy bien, ahora utiliza este término, fatanul mu'minina wal mu'minat, ¿sí? Torturar al creyente y a la creyente. Pero acá dice que este término, fatanu, dice, deriva de fatan y de fitna. ¿Y qué significa originalmente esta palabra? Dice, colocar oro en el fuego para separar de él las impurezas. Por esa misma razón, ¿no?, el término de hacer fitna viene de allí, de separar a la gente. Dice que este término, fatanu, adquirió el sentido de prueba, tentación, castigo y extravío. Entonces, en esta ley también
le dan el sentido de tortura. Hay otra ley del Sagrado Corán que dice que en el día en que sean torturados, yuftanun, dice que sufrirán una tortura, el fitna, y aquí lo que pretendían urgir. Muy bien, entonces con esta aleya podemos ver que hay un sosiego, digamos, para el corazón del creyente, que nada queda impune. Y cuando habla del castigo, fíjense que nombra el Jahannam, es decir, el infierno, y que después dice un Naren Hariq, un fuego, Azabul Hariq, perdón, el castigo del Hariq, ¿sí? El Hariq es un fuego que consume, digamos, un fuego abrasador que consume todo. Entonces, eso también nos muestra dos cosas. Una es justamente que ambos castigos, digamos, están relacionados con el fuego, y dos, que justamente este grupo de creyentes que nombra fueron castigados con el fuego en este mundo, entonces el castigo también en el otro mundo va a ser un castigo relacionado con el fuego. Pero claro, no es un fuego, como dijimos, como el del Dunya. El fuego de este mundo se apaga con agua, el fuego del infierno no se apaga. El fuego del infierno, como dijimos, es tremendo, no podemos imaginarlo, no podemos siquiera expresar lo que significa. Les digo, algunas narraciones dicen que una sola chispa del fuego del infierno puede hacer desaparecer todo lo que conocemos por mundo. Entonces, este castigo no podemos compararlo. Y sin embargo, el triunfo para quién es? El triunfo es para los creyentes, en la otra ley ya lo menciona, Inna alladhina amanu wa amilu salihat, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. ¿Sí? Entonces, por cierto, que los creyentes y las creyentes, ¿dónde quedamos? Perdón, hay una ley anterior. No, esa ley, Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Por cierto, que aquellos que creen y obran el bien, lahum jannatun, para ellos hay un janna, un paraíso, tajri, donde corre, min tahtiha al-anhar, por debajo los ríos. Entonces aquí utiliza este término, el jannah o jannat. Eso significa que va a haber distintos niveles del paraíso para quienes, o de jardines, también podemos decir, en cuyos bajos fluyen los ríos o los arroyos, y ese es el triunfo, podemos decir, como está ahí en la traducción, ¿no? El Fawzul Kabir, el gran triunfo, ahí está, ¿sí? Dhalika el Fawzul Kabir. Entonces, este Dhalika también, como en Suratul Baqara que dice Dhalika el Kitabu la rayba fih, aquel libro que no hay dudas en él. Ese Dhalika significa algo que está lejano, que está muy elevado, quiere decir algo que tiene una gran importancia, ¿sí? En este caso. Algo como inalcanzable, ¿no? Por allá en lo alto, allá arriba, de la importancia que tiene. O la jerarquía también, podemos decir que. Es decir, que los creyentes van a estar en un gran lugar. Y sobre todo los creyentes que resisten. Ustedes saben que el lugar de los mártires, por ejemplo, el lugar de los mártires, el mártir, ¿qué significa ser mártir? El shahid, el verdadero shahid, es aquel que no solamente agradaba a Dios cumpliendo con lo que Dios ordenaba y se alejaba de aquello que Dios prohibía, sino que brinda todo para establecer la justicia, brinda todo lo que tiene, todos sus años de vida a los que renuncia, su misma salud física, a su familia, lo deja todo, deja su vida, que es lo más valioso, para que se establezca la justicia, y siempre esto es un bien que se hace no solamente por y para Dios,
sino que beneficia a los demás. La persona cuando se martiriza lo que está haciendo es mejorar el mundo para los demás. Entonces, ese lugar que merece en el paraíso es un lugar muy elevado, es de los lugares más elevados o el más elevado de los lugares del paraíso. No es cualquier lugar, el lugar en el que están los shuhadá, los mártires. Y bueno, vamos a terminar aquí, llegamos hasta esta leya número 10 y vamos a terminar aquí la clase porque ahora está este examen para los chicos de 10 a 15 años, creo que era que se anotaron en el curso. Inshallah, la clase que viene vamos a continuar con estas aleyas, pero como les digo, hay que reflexionar mucho porque el Sagrado Corán cuando nos cuenta historias del pasado o cuando nos hace mención a cuestiones como estas, nosotros debemos compararlas con lo que sucede en el mundo actual. Siempre. Siempre tenemos que vivir nuestra vida y la cotidianidad de nuestras cosas y de lo que sucede en el mundo a la luz del Sagrado Corán, porque el Sagrado Corán también indica cosas, ¿no? Resistir, no perder la religión, mantenerse firmes, así sea que estamos amenazados de la peor manera. Tienen que mantenerse firme y resistiendo siempre para no caer ni en los pecados ni en el desvío, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.